el meterte al hielo es como una sensación de dejar ir. O sea, es como una confianza total y absoluta de que pues va a estar bien. O sea, es como un shock a tu cuerpo donde te metes, lo sientes toda como la sensación del frío y luego te quedas tranquilo y ya te vas a hacer tu día. Es como no sé exactamente como la palabra, pero sí fue un momento que dije, o sea, me meto al hielo, o sea, me estoy metiendo al hielo, puedo hacer más cosas. Te cambia un poco el concepto de que a lo mejor toda la vida te vas a enfermar, ¿no? En México, no salgas así, ponte una chamarrita porque está haciendo frío, te vas a resfriar. El concepto de meterte al agua fría, pues te cambia y no te pasa nada, al contrario, o sea, te beneficia mucho más de estarte metiendo y metiendo, ¿no? No mucha gente mexicana vive en Vermont, ¿no? Entonces yo pregunté, ¿alguien conoce a alguien en Vermont? ¿Alguien la conocía a ella? Tuvimos, o sea, gente en común. Entonces, por medio del Facebook la contacté, le dije, ay, hola Tania, soy Elvira, ¿te gustaría ir a tomar un café? Y me dijo, claro. Y así un día fuimos a tomar un café y ya nos quedamos platicando horas enteras y pues fue mi amiga desde entonces. Hemos sido eh, el apoyo de cada una y sí, nos conocemos desde hace ya casi un poquito más de 10 años. Well, you have to come right here then. There we go. Yeah, you should be painting. You have space now. You can set up a little studio for yourself. Tania y yo hacemos muchas cosas juntas, ¿no? Y una vez estaba yo viendo en el Instagram y vi una foto de Catherine Monstream que estaba ella lanzándose como en un floaty a un lago congelado, ¿no? Y en cuanto la vi dije, quiero hacer esto. Empecé a seguir artistas aquí en Vermont, yo me dedico al arte, dije, ay, voy a ver qué tipo de arte hay aquí, y empecé a seguir a Catherine Monstream, que ella es una artista de toda la vida aquí, pinta hermoso, y empecé a ver todo su trabajo, y en eso veo que tiene una página alterna que se llamaba Red Hot Chili Dippers. Bueno, las veía y decía, qué emoción, o sea, veías como se metían y se ponían pelucas y dije, guau, ¿no? Qué grupo divertido. Y así, o sea, cuando tenía oportunidad lo veía y así. Y una vez con Elvira, platicando, me dice, oye, estoy siguiendo este grupo. Yo, a las Red Hot Chili Dippers. Me dice, sí, yo también las sigo. Dije, ¿y si un día vamos? Dijo, yo también lo tengo pensado, ¿qué tal si vamos? Entonces la contacté a Catherine y le dije, ¿sabes qué? O sea, nosotros somos tus admiradoras y queremos ir a ver cómo está lo de meterse al lado congelado. Y me dijo, claro, vente. Y entonces un día Tania y yo llegamos y todas las personas que estaban ahí, Catherine, sus amigas, nos recibieron muy bien. Había muchísima gente que también lo estaba intentando por primera vez y nos enamoramos de la actividad y desde ahí seguimos haciéndolo. Que el agua me conecta como a mi esencia, no sé cómo explicarlo. O sea, el agua siempre es algo, busco agua, ¿no? O sea, donde esté me encanta tener esa conexión con el agua. Hago mucha pintura de agua. El agua siempre ha sido como algo que me conecta a los lugares, creo que. O sea, por ejemplo, en Cabo, cuando voy al mar y nado, me siento como que, ya llegué, ¿no? Y aquí es lo mismo, o sea, el meterme aquí, digo, ya me metí al agua fría, me siento como arraigada a un lugar. Mi día cambia de una manera extraordinaria. Te sientes lleno de energía y con mucha apertura a recibir ideas, a recibir a la gente, a entender. Te haces un poquito más perceptivo, ¿no? Empiezas a escuchar más. Cuando estoy en el lago, hay un silencio interior muy fuerte porque te conecta aquí a la oda, ¿no? O sea, todo tu cuerpo está frío,
todo, absoluta. Entonces no se separa nada de ti, todo estás muy presente. Entonces cuando sales de esa experiencia es como si te limpiara. Entonces estás abierto a la gente, a oportunidades, a escuchar, a tener más compasión, a no tener miedo tampoco, ¿no? Te abres de una manera más espontánea y más natural, yo creo, a los demás. Y el nivel de energía que tienes es insuperable, ¿no? Aparte de que en realidad te da una felicidad y un sentimiento de plenitud muy profundo que te dura días, de verdad. Muchas veces como latinos dices, ay, pues voy a ver quién más anda aquí que yo conozca. O sea, lo que siempre yo lo he hecho, ay, ¿quién está mexicano aquí quién conoce a quién? Y te juntas con tus grupos, ¿no? Pero cuando uno se abre a cosas raras, diferentes, que nunca te imaginas, tienes la posibilidad de conocer a gente diferente, ¿no? O sea, como que abrir los grupos y en las Chili Dippers hay, o sea, alemanas, hay Puerto Rico, Brasil. En Vermont no es tan fácil encontrar tanta gente de tantos lugares, ¿no? Que el lago siempre ha estado aquí desde que llegué, ¿no? Y ahora que lo hago más parte de mi vida, entonces ya se incorpora la parte de la naturaleza de Vermont, ¿no? De una manera más personal. Entonces se empieza una relación de verdad más íntima, ¿no? Porque al lago vamos muy temprano en la mañana y a veces también hemos ido en la noche y lo hemos visto en el verano y lo hemos visto en el invierno. Entonces cuando estás ahí en medio de la naturaleza en Vermont, empiezas a conocer otro nivel, ¿no? De profundidad de lo que te ofrece la naturaleza en este territorio. El agua me ha ayudado mucho, el agua fría me ha ayudado mucho como a cambiar parámetros, a cambiar ideas, a cambiar cosas que uno trae, ¿no? Como que hay una creencia. No sé cómo, por qué, pero el agua fría cambia el aspecto que tú tenías de ciertas cosas. O sea, y no es el agua fría, es como la actividad tan diferente que haces que tu cuerpo, tu mente reacciona diferente hacia otras cosas. Hay días que en el invierno que aquí está muy oscuro, el sol a veces no sale o el clima está demasiado frío para hacer cualquier otra actividad. Si me estoy sintiendo un poco deprimida o necesito que me cambie la perspectiva de algo, a todos nos pasa, ¿no? Voy al lago, se te olvida. Es la mejor cura para mí, para la depresión o cuando te empiezas a sentir pobre de mí. En un momento se te quita, se te olvida.